quisiera que en verdad pusieran atención y se interesaran por esto, porque esto es sumamente importante para nosotros la iglesia. Recordemos una cosa, mis hermanos, no les di el consejo en los avisos, pero se los doy ahorita, mis hermanos, para continuar con la cuarta parte que es ahora. Parte de hace una semana, Cristo expresa un paréntesis en Mateo 24:15, dice, el que lee, entienda. Fíjense bien lo que dice Jesús, el que lee, entienda. Y esto por tratarse de una profecía oscura, o sea, fuerte, un misterio que necesita de mucha atención para ser entendido correctamente. Quienes leen las Escrituras deben de hacerlo con toda atención para entenderla bien. De otro modo, fíjense bien lo que les voy a decir, de otro modo, de poco les va a servir la lectura, pues poco se puede usar de lo poco entendido. ¿Me explico? O sea, no van a poder ponerlo por obra, no van a poder entenderlo si no entendieron completamente, o sea, entendieron muy poco. Y recuerden, hay veces que el enemigo es tan astuto, la serpiente es astuta, dice la Escritura, que a veces un mensaje podría ser la respuesta a un clamor de alguno de ustedes, alguna oración. Quizás el mensaje pudiera ser la respuesta de Dios, pero por distraerse, por esto, por lo otro, no reciben ese mensaje. ¿Por qué? Porque no pusieron la debida atención. Y como les digo, esto es más que importante, esto es sagrado, hermanos. Dios es tan bueno, tan bondadoso, que Él nos avisa cosas, dice la Escritura, que aún los ángeles, ¿qué? Anhelan ver estas cosas que a nosotros nos son reveladas. Así que entonces, muy poco se puede usar de lo que entiendan muy poco, pero no nos debemos de desesperar o de estresar por aprender. Las Escrituras, por aprender las Escrituras, por muy difícil que sea el misterio, no debemos de estresarnos, hermanos. Pues la gran profecía con que se cierra la Biblia, vean ustedes, después de todas las profecías, con la gran profecía o sea, una de las últimas profecías que se cierra la Biblia, es la revelación. No es un secreto como muchos dicen, no, el libro de Apocalipsis no lo lean, es un secreto que no quiere Dios que sepa. No, al contrario. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Y eso es lo que Dios nos da, revelación, no secretos, ¿sí? Ahora bien, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras familias, siempre y cuando nuestros hijos y nuestras familias quieran estar en el Evangelio. Porque nuevamente Dios no se agrada de gente obligada, gente acarreada, gente a fuerzas, no. Y entonces la semana pasada leímos este texto de Deuteronomio 29, fue la semana pasada, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, que son secretas, que no son para nosotros. Dice, mas Dios a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos con toda la palabra de Dios. En eso nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Para que entendamos que esto se ha de leer, o se ha de entender con mucha atención. Se tiene que prestar mucha atención para entender esto. Bueno, y entonces ahora en la cuarta parte, mis hermanos, por consiguiente, hemos de escudriñar las Escrituras con toda humildad. Sí, pero también con toda diligencia. ¿Sí? Tenemos que comparar unas porciones de la Biblia con otras. Yo les he estado enseñando eso, ¿no es así? En los estudios. Los he enseñado a leer con profundidad, a meditar, a analizar, a inclusive buscar la terminología etimológica de cada palabra para entender mejor. Entonces, comparar una porción con otra sin perder de vista el contexto general, o sea, la historia que estamos leyendo. Desde luego, esto con el don del discernimiento que se supone todos lo debemos de tener al ser bautizados.
Y ahora vamos a entender lo siguiente, ¿qué es esto? Los medios de preservación, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos prevenirnos de caer en las cosas negativas que son para los pecadores, para los impíos? ¿Sí? Los medios de preservación que los sensatos, ¿cómo podríamos hablarlo de otra forma los sensatos? Daniel capítulo 12, verso 10. Los impíos. Los entendidos, exacto. Sí. Son los sensatos. Hay insensatos y hay sensatos. Entonces nosotros debemos de ser de los sensatos, o sea, de los elegidos. Dice que los sensatos son los entendidos, habrían de explicar en tan graves situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita con lo que estamos viendo, los sensatos, los entendidos, tenemos que librarnos de muchas cosas. Como les he dicho, a veces el reunirnos en la iglesia, Dios nos ha librado de muchos peligros en la calle, que nosotros ni siquiera, ni por aquí nos pasaron. Porque Dios sabía que a lo mejor alguien de nosotros iba a tener algún altercado en el mundo. Y Dios nos está librando de eso. Y también entonces, en graves circunstancias como la que estamos viviendo ahorita de guerra, rumores de guerras, pestes, enfermedades, como vemos en Mateo 24, 16 al 20, no lo busquen. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, lo que dice allí en Mateo 24, 16 al 20. Pero tendrá un doble cumplimiento en estos tiempos, dice en esos textos. Y vean ustedes, el primer cumplimiento es cuando les dijo a los judíos, los que estén en Judea, que dice, huyan a los montes. Esos son los que están en Judea. Por eso muchos dicen, no, es que eso no es para nosotros, para los judíos. Bueno, son los que están en los montes. Pero dice, los que estén en la azotea, no bajen. Eso es en cualquier azotea. No bajen a tomar nada de su casa. Mejor huyan de azotea en azotea. ¿Sí? Los que estén en el lugar de peligro, huyan. Salgan de ahí. Porque eso sucedió en el año 70, cuando los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, mataron a muchos judíos, pero ¿qué creen? Ningún cristiano murió. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Por la advertencia de Dios, cuando les dijo Dios, cuando vean que vienen los romanos a destruir esto, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Obedecieron los hermanos cristianos las indicaciones de Dios y salieron huyendo. Ellos que estaban en Judea se fueron a los montes. Así mismo nosotros, hermanos, a lo mejor nosotros no estamos en Judea, pero estamos en nuestra casa. Cuando vean, ahora, eso es cuando fueron invadidos por los romanos. Y a nosotros la iglesia, ¿cuándo va a hacer eso, hermanos? Que tendremos que salir huyendo. En la gran tribulación. Cuando vean que la abominación desoladora se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, huyan. Los 3 años y medio, primera parte, la tribulación. Así es. Así que entonces, siguiendo esta dirección, ya desde el año 66 después de Cristo, al advertir la inminencia del peligro, desde el año 66 ya estaban preparándose. ¿Cuándo fue que sucedió eso de destruir el templo? No, ¿En 70, qué año? En el año 70, ¿no? En el 70, pero aquí les digo yo que desde el año 66, 4 años antes de que derribara el templo, ya se estaban preparando los cristianos, porque ya había cristianos por donde quiera. Muchos judíos murieron, pero cristianos ni uno. ¿Sí? Entonces, en el año 66, después de Cristo, al advertir la inminencia del peligro, como les decía yo, los cristianos fueron escapando de Jerusalén y especialmente huyeron a Pella. ¿Qué es Pella? Era una ciudad en aquel entonces también. Así como después otra era, ¿cuál es? Donde fue al desierto, ¿cómo se llama esta construcción? Bueno, ahorita me acuerdo. Muy bien, entonces fueron a Pella, tanto en el año 68, antes de la caída de la ciudad, como mucho tiempo después. O sea, desde el año 66 al 68 empezaron a irse. En el año 70 ya habían salido casi todos, ¿sí? Casi todos.
Y mucho tiempo después de que fue destruido el templo, se apartaron los cristianos, se fueron. Eran perseguidos, sí, pero seguían las instrucciones de Dios. Salgan de ella, pueblo mío. Así mismo nos dice hoy la Escritura. Salgan de todos esos peligros, pueblo mío. No se hagan partícipes del mundo. ¿Sí? No se hagan partícipes de eso. Entonces, dice antes de la caída de la ciudad, como mucho tiempo después, cuando según testimonio de Epifanio, que era un romano, al ser reconstruida la ciudad por el emperador Adriano en el año 135, ¿sí? Los cristianos de los alrededores se retiraron. O sea, vean ustedes, la ciudad, no el templo, la ciudad fue reconstruida en el año 135 por el emperador Adriano. Los cristianos de los alrededores se retiraron, ya no estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Por la advertencia de Dios. ¿Sí? Así que por segunda vez emigraron, después de derribado el templo, emigraron a Pella, que es una ciudad. En tiempos del peligro, no solo es, en tiempos de peligro, no solamente es lícito, o sea, permitido, sino es obligatorio buscar la propia preservación. Porque nosotros tenemos que morir cuando Dios lo diga, no cuando otro hombre que nos quiera matar lo diga. ¿Sí me explico? Por eso entonces tenemos que huir, no porque tengamos miedo, es que porque Dios todavía tiene cosas reservadas para nosotros. Y no es cuando el hombre quiera matarnos, es cuando Dios quiera quitarnos la vida, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero también para volvernos a dar. Así que dice buscar la propia preservación por los medios legítimos de Dios, o sea, por las recomendaciones de Dios. Si Dios abre una puerta de escape, mis hermanos, debemos de escapar por ella. Así como dice Jesús, el que no entra por la puerta, ¿qué es? Salteador y ladrón. Salteador y ladrón. Así mismo nosotros, si no seguimos las instrucciones de Dios, vamos a morir tanto física como espiritualmente. Pero si Dios abre una puerta, por esa debemos escapar. ¿Y qué es lo que dice Dios? Si estás en la azotea, no bajes a tu casa. Huye, bríncate a la otra azotea y vete. No bajes a sacar algo. ¿Por qué? Más adelante les voy a hablar de eso, pero ahorita se los adelanto. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Por voltearse y pasar. Ella anhelaba sus cosas que dejó atrás. Quiso Sí. ver qué pasaba y por eso se volvió. Exactamente, anhelaba. Igual que también los judíos hebreos cuando salieron de Egipto, querían regresar otra vez a ser Al faraón le esclavos. extrañaban sus... Querían regresar a ser esclavos. Asimismo nosotros, si seguimos las recomendaciones de Dios, seremos salvos tanto física como espiritualmente. Y ahí en el Salmo 27 dice Ajá. que Dios nos esconderá en su misión. Amén, amén. ¿No? Es Salmo 27, Sí. 5. Así que entonces, si así lo hacemos, significa, si no lo hacemos, perdón, significa tentar a Dios, desobedecer a Dios. Y no huiremos del lugar de peligro, huiremos del lugar del deber. ¿Sí entienden eso? O sea, si no nos movemos como Dios quiere que nos movamos, no vamos a salir del peligro, solo vamos a estar desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Y hemos de confiar plenamente en lo que Dios nos está advirtiendo por medio de este capítulo 24, hermanos. ¿Sí? Entonces, la prisa en huir dará la medida de nuestra obediencia o de nuestro amor por la palabra de Dios, al huir como de una cosa de una casa que se derrumba. Muchos piensan eso, hay que huir porque se va a caer la casa, córrele, como en los temblores, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Salen corriendo de la casa, porque se va a caer la casa, ¿no? O que también, como cuando se hunde un barco, todos quieren salvarse. Bueno, así salvaron sus vidas Lot y sus hijas, no su esposa. Lot y sus hijas salvaron sus vidas. ¿Por qué? Porque obedecieron lo que dijo Dios. Tuvieron amor por la palabra de Dios. Y lo hicieron de la forma que Dios les dijo. ¿Sí? Por medio de los ángeles. ¿Se acuerdan qué les dijo el ángel? Que se fueran para el monte. No voltearan. No volteen. No volteen porque si voltean mueren.
Dice, salgan de aquí porque Dios ha decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y por eso se hizo esta Amén. Sara. Así que entonces, Lot y sus hijas sí se escaparon, apresurados por los ángeles de Dios. Y también quizás, mis hermanos, el que huye tenga que volver a luchar nuevamente, pero eso es otra cosa, a luchar, o sea, a empezar de cero nuevamente. Quizás tu casa sea destruida o te la quite el gobierno, o se caiga, o no sé, ¿sí? Vas a volver a empezar desde cero. Y veamos como un ejemplo de la prisa con que huyeron. Un ejemplo muy grande es en Mateo 16 al 20. Dice de esta manera, empezando por el verso 16, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso es, si los judíos o gente que no sea judía que esté en Judea, huyan a los montes, dice. No, las azoteas. Pero el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, ¿sí? Y el que esté en el campo no vuelva atrás. Si estás en el campo, no regreses a la ciudad, ¿sí? Para tomar tu capa o cosas de la casa. Mas hay, fíjense bien, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. No van a poder correr ni moverse. Exacto. Están ocupadas Dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. o en día de reposo. O sea, hay de aquellas que estén embarazadas o que estén criando niños en esos momentos de huida. Que van a estar ocupadas. Porque dice, habrá gran tribulación como nunca la ha habido en la tierra ni la habrá después. O sea, si ahorita nos espantamos con las guerras y por ejemplo, la bomba de Hiroshima y de Nagasaki con los japoneses y la Segunda Guerra Mundial, si nos espanta todo eso, hermanos, lo que viene 100 veces peor. ¿Sí? Entonces, pero nuevamente, dice ahí en Mateo 24, no se turbe tu corazón. Me parece que es el verso del 8 al 10, algo así. No se turbe tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? No temas. No temas. Así que entonces, ¿Qué cita dijo? ¿de cuál? ¿Dijo una cita ahorita? No. Sí, dije que es en Mateo 24, como del 8 al 10, algo así, dice ahí, no temas. No se turbe tu corazón. Bueno, entonces, así como en aquellos tiempos, los cristianos, algunos de los judíos convertidos, huyeron cuando el peligro aceleraba por recomendación de Dios. O sea, vean ustedes, ningún cristiano fue muerto. Y muchos judíos que ya se habían convertido al cristianismo, ellos también fueron salvos. Pero muchos judíos que no estaban convertidos murieron, la mayoría. ¿Por qué murieron? Porque traspasaron el pacto de Jesús. No aceptaron el nuevo pacto y la nueva alianza que Jesús instituyó en la cena. ¿Sí se acuerdan? Que ahora vamos a verlo nosotros en la cena. A donde Jesús dice que tomó el pan, dio gracias y dijo, tengan, coman de esto, porque esta es mi carne que por ustedes es entregada. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. De la misma forma toma la copa, da gracias y dice, tengan, beban de esto, porque esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. Entonces, muchos de ellos no se convirtieron y no se salvaron. Así debemos nosotros, mis hermanos, los que estemos vivos en ese tiempo postrero, debemos huir cuando en estos tiempos se cumpla la profecía de Apocalipsis 12, 6 al 14. O sea, aquí está entonces la clave para que me entiendan. En aquellos tiempos del año 70 fue para los judíos y cristianos de aquel entonces, ¿no? Huyan a los montes, ¿sí? Cuando vean a los romanos ya están estando aquí, huyan a los montes. Pero nosotros tenemos que huir cuando se cumple esta profecía que les voy a leer ahorita en Apocalipsis 12, 6 al 14. Dice el verso 6, y la mujer, ¿quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Fíjense bien, como les dije, si Dios abre una puerta de escape, sigámosla. Y aquí dice que donde tiene lugar preparado por Dios, ¿sí?
para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué capítulo dijo hermano? Apocalipsis 12, 6 al 14. Dice, después hubo una gran batalla. Hubo una gran batalla en el cielo, que esa batalla no la vimos nosotros, pero hubo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Para quiénes? Para los ángeles caídos. No se halló más lugar allá arriba y nos los echaron para acá abajo. El verso 9 dice, fue lanzado, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, dice, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora entendemos entonces por qué pasan muchas cosas en el mundo. Dice un texto bíblico, que no me acuerdo el texto, pero sí lo que dice el texto. Dice, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, ¿qué? Está bajo Está Satanás. bajo Satanás. No porque Dios haya perdido el control del mundo, no. Porque Dios le permite a Satanás probarnos. Porque eso es lo que dice Dios que va a pasar. Dice, yo los probaré como se prueba el oro fino. Por fuego. Y a sus hijos no los toques. Así que entonces nos va a probar el Señor nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra fe. La va a probar el Señor. Dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Fíjense, aquí hay dos cosas importantes. Está mencionando a Dios, digo a dos. Dice, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, está hablando de Dios y del Cristo. ¿Sí? Porque ha sido lanzado, dice, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense una cosa importante aquí, hermanos. Vamos a detenernos un segundo así. Hablando de desglosar. Vean una cosa, dice que el enemigo Satanás nos acusaba día y noche delante del Señor. Pero ¿cómo nos libraríamos nosotros de esas acusaciones? ¿Cómo nos libraríamos nosotros? ¿O quién nos libraría de esas acusaciones? Cristo. Porque abogado tenemos para con Dios, que es ¿quién? Jesús. Cristo el Señor, así es. Entonces el diablo nos acusaba día y noche, pero entonces para eso está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Por eso es abogado, nos defiende de las acusaciones de Satanás. Y para que ya no nos siga acusando, fueron lanzados acá a la tierra. Satanás y sus ángeles fueron lanzados acá a la tierra. Para que no estuvieran ahí molestando a Dios, acusándonos. Mira a tu hijo lo que hizo. Así como el diablo le dijo a Dios, ¿no? De Job. Le dijo Dios, mira, ¿ya viste a mi siervo? Es fiel y es bueno. No, dice, pues, porque le das todo. Quítale lo que tiene y verás si no blasfema tu nombre enfrente de ti. O sea, estaba acusando a Job. Y Dios le dijo al diablo, ve y quítale todo lo más. No toques su vida. No te metas con mi hijo, con mi siervo. Y sí, le quitó todo. Le quitó hijos, le quitó ganado, le quitó riqueza, le quitó casa, le quitó todo. Y la respuesta de Job, ¿cuál fue? Jehová Dios dio, alabado sea el Señor. Jehová Dios quitó, alabado sea el Señor. Esa debe ser nuestra respuesta, hermanos. Ya viene otro verso que dice que imperado vino, imperado regresa. Así es. Nuestra respuesta será, si el Señor nos dio, bendito sea. Si el Señor no nos dio, bendito sea. ¿Sí? Porque en la escuela sabática vimos que lo dulce y lo amargo de ser cristianos. ¿Se acuerdan? La miel. Así es. Será dulce porque ya eres elegido para salvación. Pero va a ser amargo porque vas a tener que padecer muchas cosas en el mundo, en tu cuerpo físico mundano. Vas a padecer muchas cosas en este mundo. Pero lo dulce es porque estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Lo creen por fe? Amén. Gloria sea al Señor. Así que entonces, mis hermanos, dice día y noche. Verso 11 dice, y ellos le han vencido, o sea, los ángeles y
y Miguel, dice, le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12, por lo cual dice, alégrense cielos y los que moran en ellos. Alégrense cielos y los que moran en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se dan cuenta entonces que el diablo ha descendido a nosotros con gran ira? ¿Dónde fue que se airó o se enojó el dragón? Cuando no le quitó al niño. Cuando no pudo quitarle ese niño a María. ¿Recuerdan que el rey Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo? Amén. Satanás puso esa idea en el rey Herodes. Porque el rey Herodes, Satanás le ha dicho, te van a quitar el reino. Tú eres el rey ahorita y aquel que nació va a venir a quitarte el reino. Entonces él por eso mandó matar a todos los niños. Vean cómo funciona el diablo. ¿Sí? Quiere acabar con el cristianismo, quiere acabar con los hijos de Dios, pero no va a poder. Bueno, ¿dónde me quedé? Había sido arrojado a la tierra. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. No estamos viendo eso hoy también. La iglesia cristiana está siendo perseguida. Pero vean una cosa importante, la iglesia católica no está siendo perseguida, ¿eh? Pero la iglesia evangélica sí. De igual manera engañan, ¿Sí? como por ejemplo Bueno, todas las predicaciones que ellos dan que van a ser perseguidos. ellos ya están engañados de por sí, hermano. Sí. Y no les podemos decir apóstatas, porque un apóstata es aquel que conoció la verdad y se apartó de la verdad. Ese es un apóstata. Amén. Pero ellos no han conocido la verdad. ¿Sí? Ellos siguen ciegos espiritualmente. Tienen la venda. Como ahorita el hombre que tratamos usted y yo acá afuera. Amén. ¿Sí? Él está cegado, Sí. tiene cegado el entendimiento, al grado de que le dije que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad del hombre. Dice, no. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? O sea, sin saberlo, no sabe ni lo que dice. ¿Cómo es posible que crea que la voluntad del hombre es mejor que la voluntad de Dios? ¡Qué barbaridad! Sí, amén. Bueno, entonces dice, persiguió a la mujer, que es la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Había dado a luz al hijo varón. El texto que apuntó mi hermano de Isaías 66, versos 7 al 9, dice ahí que cuando brotaron las hojas, dice, dio a luz hijo. ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Sí se acuerdan? Por eso dice, dio a luz a un hijo varón, y después habla en plural, que dio a luz a sus hijos, o sea, a los judíos. Y que dio a luz al hijo varón, ¿quién era el hijo varón? Jesús el hombre. Verso 14 dice, y se le dieron a la mujer, pongan atención, se le dieron a la mujer, o sea, a la iglesia, se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volasen de delante de la serpiente y al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora la pregunta, ¿qué significa que se le dieron las 2 alas del águila? ¿No tienen idea? Para empezar, por ejemplo, nuestro ¿cómo se dice? Bueno, nuestra bandera mexicana tiene una águila devorando una serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? Satanás. ¿Sí? Pero aquí dice que le da a la mujer, o sea, a la iglesia, las 2 alas de la águila. ¿Qué significa esto? Que dice Dios que a nosotros nos rejuvenecerá, ¿cómo? Como el águila. Como el águila. ¿Sí? Seremos, ¿cómo es rejuvenecer? En la vida eterna. Salmo 103. Seremos jóvenes de nuevo en la vida eterna, siempre jóvenes. Nunca enfermaremos, nunca moriremos, nunca padeceremos de nada en el reino que Dios nos ofrece, que le ofreció a Adán y a Eva, pero lo perdieron por desobedecer a Dios. Por eso les digo, es importante que pongan atención y sepan que si obedecemos a Dios por amor, no por solo obediencia, sino por amor a su palabra, le obedecemos a Dios y Dios no miente, hermanos. Él nos tiene en el hueco de sus manos. ¿Lo creen por fe? Amén. Es promesa de Dios, hermanos. Es promesa de Dios. Así que entonces,
dice al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, nuevamente, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada por esos 3